Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Inicialmente queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el ancho de banda del conferencista el día de hoy. De igual manera los invitamos a seguirnos y a suscribirse en nuestras redes sociales y página web. Nuestra página web es cimamovimientoespírita.org. En Instagram estamos como CIMA Movimiento Espírita, Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube CIMA Cultura Espírita Oficial, donde igualmente los invitamos que se suscriban y activen la campanita para que reciban oportunamente las notificaciones de los videos de los días domingos cuando publicamos en diferido. También les recordamos que las preguntas deben de hacerse mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos que nos acompañan cada domingo de diferentes latitudes. Para todos es muy grato compartir este tipo de actividades que han sido diseñadas en época de confinamiento para la expresión de las bellas artes, para la cultura, para el conocimiento y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. El día de hoy vamos a tener con nosotros un conferencista de lujo, es amigo de la casa, nos une una amistad de mucho afecto, de mucho cariño, como decimos los venezolanos, y así se lo expresamos y se lo manifestamos en todo momento. Tenemos mucha admiración también por su trabajo, por su excelente trabajo. Es el autor del libro Inmortalidad del Alma, que está para descargar en la página de CEPA Internacional. Igualmente, los libros El Espiritismo en la perspectiva laica y libre, pensadora, mediunidad, intercambio entre dos mundos, reflexiones acerca de la idea de Dios, reencarnación, un revolucionario paradigma existencial, espiritismo, ética y moral. Ya el de David en 4 idiomas, en español, en francés, en inglés y en portugués. David Santamaría es ingeniero técnico químico, licenciado en psicología, miembro y actual vicepresidente del Centro Barcelonés de Cultura Espírita, redactor del boletín trimestral Flama Espírita, también colabora en la revista de Cultura Espírita Evolución y en la revista digital Visión Espírita. Participa como conferencista en diversos eventos, da regularmente conferencias de temática espiritista en la sede física y virtual del Centro Barcelonés de Cultura Espírita. Te agradecemos, David, que hayas aceptado nuestra invitación. Te damos la más cordial bienvenida. Te dejamos en el derecho de palabra, David. Muchas gracias, Yolanda. Siempre es un placer estar en CIMA Caracas. Tuve la oportunidad de estar personalmente en 1991, que fue realmente muy satisfactorio poder compartir en aquel momento con los compañeros de CIMA los preludios del 15º Congreso Espírita de CEPA. Pero también es un honor para mí poder estar en la sala virtual de CIMA, porque aquí se escuchan muy buenas voces, muy buenas intervenciones, muy buenos conceptos, y es difícil estar a la altura de todos ellos. Esperamos poder interesarles con este título casi detectivesco, que es Allan Kardec y el caso de la caja de tabaco. Porque Allan Kardec en algunos momentos, o muchos momentos, es un detective que está investigando los detalles y está buscando, pues bueno, todas las posibilidades que los espíritus le ofrecen. Voy a compartir pantalla.
también quería poner de relieve los hermosos y tan completos y tan sugestivos carteles de Yasira. Por eso me he tomado la libertad de colocar en este de mi conferencia, que es un cartel de Yasira Pérez, porque esto por sí mismo ya es un honor, porque ella siempre tiene el cuidado, la meticulosidad de que su cartel realmente refleje lo más posible el título de la conferencia que se va a realizar. Allan Kardec y el caso de la caja de tabaco. Todo empieza, como veremos, con una idea de Allan Kardec sobre las vestimentas de los espíritus y después acerca de una visión que tuvo una medium amiga suya, que se intenta reflejar con esta imagen de este cuadro, una visión que tuvo esta mujer de una persona con una caja de tabaco. Y a partir de ahí surgieron muchas preguntas y muchas respuestas, y veremos enseguida qué conexión intentaremos realizar con esta caja de tabaco, partiendo desde ella. Primero veamos este planteamiento inicial de Allan Kardec. En el capítulo 8 del libro de los Mediums, titulado Laboratorio del Mundo Invisible, que es uno de esos capítulos imprescindibles que hay que leerse y releerse muchas veces, porque en él están contenidas muchas enseñanzas, muchos comentarios muy oportunos de Kardec y de los espíritus, y por eso vale la pena tenerlo siempre muy en cuenta. Hemos dicho, empieza Kardec, que los espíritus se presentan vestidos con túnicas, envueltos en amplios ropajes, o incluso con la indumentaria que usaban en vida. El ropaje amplio parece ser el modo de vestir generalmente generalizado en el mundo de los espíritus. Pero, ¿dónde van a buscar la indumentaria que es en todo semejante a la que usaban cuando estaban vivos, con la totalidad de los accesorios? ¿Dónde van a buscarla? Kardec se hizo una pregunta que yo creo que muchos de nosotros también nos hemos realizado en más de una oportunidad. Más todavía después que, especialmente a partir de 1944, surgiera el fenómeno André Luiz con sus descripciones del mundo espiritual, descripciones que yo creo que todos hemos leído o hemos visto en alguna película, y en las cuales se nos presenta una realidad o supuesta realidad, ya lo veremos, del mundo espiritual, pero una realidad muy parecida a la nuestra. Vamos continuando. No cabe duda, asevera Kardec, de que no se han llevado consigo los objetos reales, puesto que aún podemos verlos aquí en la Tierra. ¿De dónde provienen, pues, los que ellos usan en otro mundo? Este asunto siempre ha sido intrigante, aunque para muchas personas no era sino un simple motivo de curiosidad, pero es más que esto, es más que un simple motivo de curiosidad. Hasta cierto punto, era posible comprender la existencia de la ropa, puesto que de algún modo puede ser considerada como si formara parte del individuo. Y yo creo que aquí Kardec realmente está matizando perfectamente cuál es el origen de la ropa que llevan los espíritus. Forma parte de sí mismos. Es una forma que adquiere su perispíritu. Con aquella ropa ellos se sentían cómodos cuando estaban en el mundo físico, o tal vez muchos de ellos murieron con esa ropa y todavía no se han dado cuenta que están en el mundo espiritual y siguen vistiendo, siguen teniendo aquella misma forma junto con la ropa que utilizaban. Pero para espíritus ya conscientes de sí mismos, seguro que adoptan la forma que más cómoda, que más les gusta, que mejor les recuerda su paso por el mundo físico. Esta sería una buena explicación. Después veremos que la cosa se complica un poco, pero yo creo que la razón de Kardec es realmente concisa. Sin embargo, no sucede lo mismo con los objetos accesorios, como la caja de rapé del visitante de la señora enferma, a la que nos referimos en el apartado 116, que ahora, acto seguido, leeremos para todos ustedes. Notemos que en ese caso,
no se trataba de un muerto, ¿no? Aquel señor que se presentó a la mujer enferma, a la vidente enferma, era una persona viva. Y por lo tanto, su caja de rapé estaba en su casa. Sin embargo, se presentó a esa mujer con su caja de rapé en la mano. ¿Dónde pues había encontrado ese espíritu, la que tenía consigo cuando estaba sentado junto al lecho de la enferma? Podemos citar, nos dice Kardec, un gran número de casos en los que los espíritus de muertos o de vivos aparecieron con objetos diversos, tales como bastones, armas, pipas, lámparas, libros, etc. Es decir, que los espíritus, de alguna manera, bueno, obtienen esos objetos, o los forman o los crean. Vamos a ver. Empecemos con esa visión que Kardec indica en el apartado 116. Otra señora que reside fuera de la capital, hallándose gravemente enferma, vio cierta vez alrededor de las 10 de la noche, que ya era una hora poco adecuada para visitas, si hoy en día continúa siéndolo, a mediados del siglo XIX, más todavía. Vio un señor entrado en años que residía en la misma ciudad y con el cual se había encontrado algunas veces en reuniones sociales, pero sin que mantuvieran una relación más estrecha. Este punto es importante también. Es decir, se conocían, pero nada más, no eran íntimos, no eran amigos, simplemente se conocían y sin embargo este espíritu se manifestó a esa médium enferma. Este señor estaba sentado en un sillón al pie de la cama de la enferma. Y de vez en cuando tomaba un poco de rapé. El rapé, comentábamos antes de empezar la conferencia, es polvo, es tabaco en polvo perfectamente molido y muchas veces aromatizado que se inhala por la nariz. Era una costumbre ya de los pueblos aborígenes de América del Sur, que después se importó hacia Europa, que todavía continúan algunas personas inhalando rapé y que ciertamente es tan malo como fumar, es decir, que no es bueno para la salud. Pero en aquel tiempo en Francia y en España había mucha costumbre de inhalar rapé, inhalar ese tabaco. Parecía que estaba velando a aquella mujer enferma. Sorprendida con esa visita a aquella hora, quiso preguntarle el motivo de la misma, pero el señor le hizo una señal para que no hablara y tratara de dormir. Varias veces intentó la señora dirigirle la palabra, pero siempre recibía la misma recomendación hasta que acabó por dormirse. Ciertamente debía encontrarse bastante mal esta mujer, porque quedarte dormido con un señor que apenas conoces, sentado a los pies de tu cama, caramba, no es la circunstancia más adecuada para poder conciliar el sueño de una manera tranquila. Pero como que ella estaba en ese estado alterado de conciencia, ya sea por la fiebre y también porque estaba realmente en aquel momento teniendo una visión mediúnica, ella se quedó dormida. Algunos días después, ya restablecida, recibió la visita de ese mismo señor, pero a una hora más conveniente. Esa vez él estaba allí realmente. Usaba la misma ropa, la misma caja de rapé, y sus modales eran exactamente los mismos. Convencida de que el hombre la había visitado durante su enfermedad, que era una cosa rara, a aquellas horas de la noche recibir una visita, ella le agradeció la molestia que se había tomado. Bastante sorprendido, él la manifestó que hacía mucho tiempo que no tenía el placer de verla. La señora, que conocía los fenómenos espíritas, que era medio invidente, comprendió lo que había ocurrido, pero como que no quería entrar en mayores explicaciones, se limitó a decirle que probablemente lo había soñado. Kardec ya nos dice que esa es la respuesta que seguramente había obtenido esta señora si hubiera referido este caso a muchos de sus conocidos. Le habrían dicho que había soñado, no habrían considerado seguramente que había tenido una visión de aquel espíritu. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que pretendemos. Pretendemos partir de esa caja de tabaco. Kardec, el interés que tenía Kardec cuando empezó a realizar preguntas
sobre la caja de tabaco era cómo los espíritus son capaces de formar materia en el fenómeno de la escritura directa. El fenómeno de la escritura directa es un fenómeno aparentemente sencillo. Se toma una hoja de papel en blanco, se coloca dentro de una caja herméticamente cerrada y se deja. Sin colocar, no hace ninguna falta, ni lápiz, ni pluma, nada. Al cabo de un tiempo, si hay un medium adecuado de efectos físicos en esa reunión, al cabo de un tiempo, después de abierta la caja, se obtenía un mensaje escrito. Entonces Kardec tenía interés en saber cómo los espíritus formaban el grafito del lápiz para escribir o dónde conseguían la tinta para plasmar aquel mensaje. Esa era la preocupación de Kardec. Sin embargo, intentaremos ir un poquito más adelante y conectarlo con esa formación de estructuras físicas en el mundo espiritual que conforman ese paisaje espiritual que nos muestran muchos espíritus o bastantes espíritus a través de comunicaciones mediúmnicas desde hace más tiempo de lo que nos pensamos muchas veces. Pero vamos a empezar por algunas de esas preguntas que de manera, como decía al principio, casi detectivesca, Allan Kardec va formulando a los espíritus. La caja de rapé, la caja de tabaco, tenía la misma forma de la caja que él usaba habitualmente, que estaba guardada en su casa. ¿Qué era, pues, la caja que la aparición sostenía con las manos? La respuesta de los espíritus podría llevarnos a engaño si realmente no lo hubiera valorado una persona como Kardec. Los espíritus le responden que aquella caja era una apariencia. Para nosotros una apariencia casi no sería nada físico. Parece esto, parece aquello. Es decir, parecía aquella caja, era una apariencia. Era para que la circunstancia fuese notada como realmente lo fue y para que la aparición no fuera tomada por una alucinación producida por el estado de salud de la vidente. El espíritu quería que la señora en cuestión creyese en la realidad de su presencia y para eso adoptó todas las apariencias de la realidad. Yo no sé si realmente esto se procesó de esta forma. Cabe también la posibilidad de que ese espíritu simplemente fuera a visitar a aquella señora y para él lo más habitual cuando iba a visitar a alguien, cuando salía de su casa, era llevar la caja de rapé en su mano. Era lo más normal para él. Por lo tanto, era también lógico que utilizara aquella caja de rapé. No sería tampoco extraño que los espíritus que podían asistir a esta medium tuvieran también interés en que se produjera una visión de este tipo con tanta precisión. Cabe suponer, es una información de la que no dispongo, pero no sería descabellado suponer que esta medium fuera amiga de Kardec, tuvieran relación, y entonces los espíritus podían suponer perfectamente, podían esperar perfectamente que le explicaría esa visión. Y conociendo a Kardec, podían también estar seguros de que no se conformaría con que ese señor se presentara con la caja de rapé y no hacer ninguna pregunta al respecto. Pero solo era una apariencia, no era nada más que una apariencia. Kardec pregunta, y en esta diapositiva no he consignado una parte del texto porque sería demasiado largo, pero Kardec nos dice, fijaos bien, si yo no hubiera preguntado, nos hubiéramos quedado con que la caja era una apariencia. Sin embargo, él se dirige al espíritu y le plantea, dijiste que era una apariencia. Sin embargo, una apariencia no tiene nada de real. Es como una ilusión óptica. Querríamos saber si esa caja de rapé era solo una imagen sin realidad o si había en ella algo material. Por cierto, la había, le dice el espíritu. Con la ayuda de ese principio material, el espíritu adopta la apariencia de ropas semejantes a las que el espíritu usaba cuando vivía, y seguramente de una manera automática, sin pensarlo, sin plantearse, voy a ver a fulanito, voy a ir a ver a menganita y voy a ir vestido así. No, si menganita me conoce habitualmente vestido de esta forma
irá de aquella manera de una manera automática. Pero es importante esta respuesta porque nos retrotrae al principio, cuando Kardec preguntaba sobre los ropajes de los espíritus. O sea que el periespíritu puede tomar perfectamente la apariencia de ropas semejantes a las que utiliza el espíritu cuando estaba vivo o a las que él le gustaría llevar. Por eso, si un espíritu se presenta a un medium vidente, vamos a poner, por ejemplo, el espíritu de un hombre que va con un traje, con americana, con corbata. ¿Le podríamos pedir a ese espíritu que se quitara la americana? Se lo podríamos pedir, pero yo no creo que se la quitaría, porque forma parte del mismo. Lo que haría, si acaso, sería, de una forma automática, transformar esa apariencia sin americana, simplemente con la camisa o como él quisiera. Un espíritu muy inferior seguramente tendría la ilusión de que se quita la americana, de que se quita la camisa sin ningún problema. Pero estamos hablando de un espíritu consciente de sí mismo. Como vemos, y seguiremos viéndolo, la caja de tabaco da mucho juego. Es evidente, afirma Kardec en este caso, que debemos entender la palabra apariencia en el sentido de aspecto, de imitación, pero allí hay algo, allí hay materia. No es una simple imagen, no es una fotografía, no es una película, no, es algo. La caja de verdad no estaba allí. La que tenía el espíritu era solo una representación de la que estaba en su casa. Así pues, en relación con la caja original, se trataba de una simple apariencia, aunque estuviera formada de un principio material. Y es aquí cuando Kardec se reafirma diciendo: no os quedéis únicamente con las respuestas tal cual de los espíritus. Si una cosa no se entiende o no queda suficientemente clara, hay que preguntar, hay que indagar, hay que solicitar a esos espíritus que den más detalles, que se expliquen mejor. A veces, no sé, da la impresión en determinados grupos espiritistas que hay miedo de preguntar a los espíritus, que no se atreven a hacerlo, como si estuviera fuera de lugar, como si lo que el espíritu nos está diciendo es la realidad total y nosotros hemos de entenderla como tal solo porque la dice esa entidad. Y eso no es así. Puede haber muchas cosas que expliquen los espíritus que no entendamos y que necesitemos que nos expliquen. Y nadie debe extrañarse porque se haga algo así. Nadie debe ofenderse, porque el primero que no se va a ofender de ninguna de las maneras es el espíritu. Si es un espíritu instruido, le va a parecer muy bien que aquellas personas le pregunten, porque si no lo han entendido, es lo que tienen que hacer. Y si se molesta, esto ya nos da una señal, como dice Kardec, de que aquel espíritu no es realmente lo que parece ser, sino que seguramente será un pseudo sabio y hay que andarse con mucho cuidado. Continúa Kardec con la caja de tabaco y lo amplía a todos los objetos que existen en el mundo material en esta pregunta que hace a los espíritus. ¿La materia inerte puede desdoblarse? ¿Acaso existe en el mundo invisible una materia esencial capaz de adoptar la forma de los objetos que vemos? En una palabra, ¿tienen esos objetos su doble etéreo en el mundo invisible, del mismo modo que las personas, que los seres humanos, están representados en él por los espíritus? No sucede de ese modo, le responde el espíritu. El espíritu dispone sobre los elementos materiales que se hayan diseminados en todas partes del espacio en vuestra atmósfera de un poder que estáis lejos de sospechar. Puede concentrar a voluntad esos elementos y darles la forma aparente adecuada a sus proyectos. Esta respuesta es también muy relevante, es decir, que el espíritu, por su voluntad, puede concentrar elementos materiales, digamos, de la materia cósmica universal, de esa materia primitiva que está en todo el universo, y darle la forma aparente que sea requerida, que él desee. Aquí, curiosamente, Kardec nos pone de relieve
que la pregunta que acaba de formular él a los espíritus realmente refleja lo que él creía, lo que él pensaba. Él pensaba que realmente los objetos tendrían ese doble en el mundo espiritual. Y entonces Kardec aprovecha para argumentar: si los espíritus que se manifiestan a través de los médiums únicamente dijeran aquello que conoce quien hace la pregunta o las personas que están presentes en la reunión, habrían respondido exactamente lo que yo había preguntado. Y sin embargo contestaron exactamente lo contrario. Por ello demostraron su independencia. Y ese es un aspecto siempre a tener en cuenta, ¿eh? Continuamos. Kardec ya conocemos que le gustaba rematar bien los temas, que quedaran bien cerrados, que no quedaran resquicios por los cuales se pudiera suscitar alguna duda. Y entonces plantea a esos espíritus: hago de nuevo la pregunta en forma categórica, a fin de evitar cualquier equívoco. ¿Las ropas con que se cubren los espíritus son algo? Creo que mi respuesta precedente resolvió el problema. ¿Acaso no sabéis que el perispíritu mismo es algo? Claro que sí. En aquel momento, la definición que Kardec nos dio del perispíritu era que era una materia, era una sustancia semimaterial. Hoy seguramente diríamos que es una estructura energética, que no deja de ser materia, evidentemente. Es decir, el perispíritu sí que es algo, evidentemente. Y aquí viene una explicación de Kardec, refrendada de una manera taxativa por los espíritus. De esta explicación, dice Kardec, resulta que los espíritus logran a voluntad que la materia etérea, esa materia cósmica universal, ese fluido universal al que también se refiere Kardec como sinónimo, sufra transformaciones. Así, por ejemplo, en el caso de la caja de tabaco, el espíritu no la encontró hecha, sino que él mismo la hizo en el momento en que la necesitó, mediante un acto de su voluntad, y también pudo deshacerla, evidentemente, una vez terminada la visita. Si el espíritu había sido consciente de que había fabricado, entre comillas, esta caja de tabaco, cuando terminó aquella visión, cuando acabó la visita, ya no le hacía ninguna falta. Seguramente desapareció. No tenía ninguna necesidad de tenerla en su mano. Lo mismo debe de ocurrir con todos los demás objetos, como ropas, joyas, etc. En ese etcétera caben muchas cosas. Intentaremos matizarlo lo mejor posible. Y el espíritu le responde de una forma taxativa. Es evidente que es así, es evidente. Es decir, que Kardec iba ciertamente por el buen camino. Veamos ahora una serie de preguntas y respuestas rápidas y cortas. La caja de tabaco fue visible para aquella señora a tal punto que produjo en ella la ilusión de que era real. ¿El espíritu habría podido hacer que fuera tangible para ella, que la pudiera tocar? Sí, habría podido, le responden. Si hubiera tenido los elementos necesarios para conseguirlo, ciertamente. Si aquella señora era también medium de efectos físicos, o cerca había alguna mediumidad de este tipo, y el espíritu hubiera sabido hacerlo, hubieran podido ayudarle a ello, aquella caja hubiera podido ser perfectamente tangible para la medium. Puesto que es así, esa señora habría podido tomarla con las manos, convencida de que sostenía una caja de rapé verdadera. Sí, ciertamente. Si ella la hubiera agarrado con sus manos, pues habría pensado que era una caja de tabaco real, porque hubiera tenido la misma consistencia. Kardec siempre tiene una pregunta más. Si hubiera abierto la caja, probablemente habría encontrado tabaco en su interior. Y si lo hubiese aspirado, ¿el polvo habría hecho que estornudara? Evidentemente. Claro que sí. Aunque ese polvo realmente no existiera. Da igual, para ella sí que existía. Para ella hubiera sido absolutamente real. Y para las personas que no están avezadas
a inhalar tabaco en polvo, las primeras veces aquello les provoca grandes estornudos. Por eso ella habría estornudado, porque es lo que se espera cuando uno inhala tabaco, que estornude. Y finalmente, así pues, el espíritu puede darle a un objeto no solo la forma, sino también propiedades especiales, sí, en caso de que lo desee, en caso de que tenga la posibilidad y el conocimiento para poder hacerlo. Vemos, es admirable cómo Kardec preparaba su batería de preguntas, con qué cuidado lo realizaba, cómo iba poco a poco acotando la cuestión para poder llegar al punto final, que todavía no hemos llegado, aún falta. Pero Kardec sabía perfectamente que esto sucede así. Kardec era un magnetizador experimentado. Él mismo confiesa en el Libro de los Espíritus que hacía 35 años que experimentaba con magnetismo, prácticamente desde que puso los pies en París, después de abandonar la institución de Pestalozzi en Yverdon. El joven Rivail ya empezó a interesarse por el magnetismo. Incluso algún biógrafo dice que llegó a ser secretario de la Sociedad Magnética de París, cosa que no me extrañaría en lo más mínimo, porque Kardec, siendo tan metódico como era, seguro que habría hecho un gran trabajo en una asociación de este tipo. Pero él sabía que un magnetizador puede realmente alterar las propiedades de un líquido, del agua, por ejemplo. Por eso no debía sorprenderle que los espíritus le fueran dando esta sucesión de respuestas. Bien. Vamos a terminar momentáneamente con el tema de la caja de tabaco, con dos párrafos realmente importantes, donde Kardec resume muy bien esa acción de los espíritus sobre la materia. La teoría precedente puede ser resumida de este modo. El espíritu actúa sobre la materia, extrae de la materia cósmica universal que está en todas partes del universo los elementos necesarios para formar, según lo desee, según le convenga, según necesite, objetos que tengan la apariencia, y hemos visto no solo la apariencia, sino que son algo, que tengan la apariencia de los diversos cuerpos, de los diversos objetos que existen en la Tierra. También puede, mediante su voluntad, operar sobre la materia elemental una transformación íntima, que le confiera determinadas propiedades. Esta facultad es inherente a la naturaleza del espíritu, que la ejerce a menudo como un acto instintivo, cuando es necesario y sin percatarse de ello. Hay fenómenos perfectamente referidos en diversas obras, en las cuales los espíritus se manifiestan, por ejemplo, a través de olores. Esto ocurre en más de una oportunidad. Pues es exactamente lo mismo. Es una manipulación de esa materia cósmica universal, dándole esa propiedad para que para nosotros estemos oliendo a rosas, a claveles o a violetas. Aquello que quiera realmente el espíritu manifestar. Y esos espíritus muchas veces realizan esta actividad de una forma totalmente instintiva, sin darse cuenta de lo que están haciendo. Otros no, otros saben perfectamente lo que van a hacer. Y por eso seguramente sus fenómenos podrán ser todavía más llamativos a este respecto. Los objetos que el espíritu forma tienen una existencia temporaria, subordinada a su voluntad o a la necesidad. Puede hacerlos y deshacerlos según lo desee. En ciertos casos, esos objetos pueden tener en presencia de las personas vivas todas las apariencias de la realidad, es decir, volverse momentáneamente visibles e incluso tangibles. Y para los espíritus, igualmente, si para nosotros aquello es la realidad, para los espíritus, sin que esos objetos lleguen a ser tangibles para el mundo físico, para los espíritus que vean aquellos objetos, van a ser también muy reales. Eso, como nos damos cuenta, nos va llevando poco a poco hacia esas estructuras del
del mundo espiritual que espíritus como André Luiz, como también Raymond Lodge, del cual veremos algunas afirmaciones, y también del gran Emanuel Swedenborg, nos llevan hacia esas nociones. Kardec termina esta secuencia de preguntas sobre la caja de tabaco diciendo a los espíritus: así pues, de esta manera, vosotros formáis la tinta con la cual escribiréis después en el fenómeno de escritura directa. Y el espíritu le responde: aquí querías llegar. Ya sabía que aquí quería llegar Allan Kardec, pero le contestaron con toda paciencia y con todo interés a su batería de preguntas, porque ciertamente eran totalmente conscientes de que aquello formaba parte de un estudio muy importante, muy interesante, que después Kardec reflejaría en sus libros y que podría dar 160 años más tarde pie a que muchas personas sigamos interesándonos por este caso de la caja de tabaco y viendo cómo Kardec interactúa con los espíritus buscando siempre la mejor respuesta que nos pueda explicar lo más posible lo que él pretende saber. Y lo que quería saber era únicamente esto: cómo se las componían los espíritus para formar la tinta que después queda en el fenómeno de la escritura directa. Pero como decíamos, vamos a intentar ir un poquito más lejos. Esta pregunta ciertamente es muy genérica. ¿Dónde están los espíritus? Los espíritus están en todas partes, pero queremos referirnos a esos mundos, a esas colonias, a esas estructuras que dicen que hay en el mundo espiritual. Kardec no dijo nada al respecto. León Denis tampoco. Gabriel Delan exactamente igual. Pero sin embargo, vamos a ver un par de diapositivas el pensamiento de Kardec y el pensamiento de Denis. Kardec pregunta: ¿existen, como se ha dicho, mundos que sirven a los espíritus errantes, es decir, a esas entidades que están en ese importante periodo entre dos encarnaciones, que son como estaciones y lugares de descanso? Sí, hay mundos particularmente destinados a los seres errantes, a esos espíritus que están esperando su nueva encarnación. Mundos en los que pueden residir por algún tiempo, especies de vivaques o campamentos donde descansar durante una prolongada erraticidad. Estado que siempre es un tanto penoso, porque es estar esperando a la próxima encarnación. Son posiciones intermedias entre los mundos, graduadas conforme a la naturaleza de los espíritus que pueden ir allí, los cuales gozan de un bienestar más o menos intenso, y aquí podríamos añadir, dependiendo de su categoría espiritual, dependiendo de su conocimiento, dependiendo de su nivel evolutivo. Cuanto más conocimiento, cuanto más nivel evolutivo, pues más tranquilos, más conformes, mejor estarán en esos lugares, aunque Kardec solo los conceptúe como vivaques o campamentos donde descansar. Veamos a Denis. En el seno de los espacios no hay más, y no es una pregunta, es una afirmación por parte de León Denis, no hay más que moradas circunscritas a las almas. Siendo libres y puras, las que lo sean, porque la inmensa mayoría, por lo menos de las que estamos todavía imantados a estos mundos terrestres como el planeta Tierra, no somos ni libres ni puros, sino que somos todavía imperfectos y sujetos aún a esas imperfecciones y a los mundos inferiores como nuestro planeta. Estas almas, libres y puras, recorren la inmensidad y van a donde les llevan sus afinidades y sus simpatías. Los espíritus inferiores, grávidos por la densidad de sus fluidos, es decir, la densidad de su propio periespíritu, les favorece, les obliga a permanecer como aferrados al mundo donde han vivido, porque no pueden sustraerse, casi diríamos por un fenómeno de gravedad, de la propia gravedad del mundo, no se pueden sustraer a estar cercanos a nuestro mundo, circulando por su atmósfera o mezclándose con los humanos. Por lo tanto, a grosso modo, en líneas generales,
La situación de los espíritus errantes que están esperando su próxima vida sería o bien la de estar atrapados en la atmósfera espiritual de los planetas materiales porque no son capaces de ir más allá, o bien estar en las comunidades asentadas en los diversos orbes, mundos y soles del espacio, como decía Kardec. Sin duda, entre estos dos extremos debe haber situaciones intermedias. Es decir, en el espacio sideral, en el espacio infinito, en esa inmensidad de estrellas y astros, encuentran los espíritus errantes acomodo mientras están a la espera de su nueva vida material. Acomodo con un bienestar más o menos intenso, como le decían los espíritus de Allan Kardec. No hay, pues, atisbo de estructuras materiales más o menos duraderas, ni en la obra de Kardec, ni en Denis, ni en Delane. No la hay, no la hay. Sin embargo, se hace difícil pensar que en ningún momento, en esas miles de comunicaciones que Allan Kardec obtuvo, no solo en la Sociedad de París, sino las que le remitían desde los centenares de centros espiritistas que había alrededor del mundo. Es casi imposible que alguna de aquellas comunicaciones no mencionara que un espíritu estaba viviendo en una casa, un espíritu consciente. No digo un espíritu perturbado, después veremos la diferencia. No es lo mismo lo que percibe un espíritu perturbado que lo que percibe un espíritu consciente. Tal vez la realidad material sea parecida, pero la comprensión de esa realidad es muy diferente. Entonces, es probable que alguno de esos espíritus se hubieran manifestado de esta manera. Es posible que ni Kardec ni Denis creyeran oportuno en aquel momento, pues, entrar en este terreno, que hubiera sido un terreno complicado, porque sigue siéndolo. Si para muchos de nosotros que venimos de la escuela de Kardec, puramente de la escuela de Kardec, en su momento nos sorprendió muchísimo esta descripción de lo que es el mundo de los espíritus. Yo recuerdo hace 30 años o más, conversando con el presidente fundador de nuestro centro, nuestro querido Josep Casanovas. Teníamos nuestras dudas en nuestras conversaciones al respecto. ¿Cómo es posible que Kardec no dijera nada? ¿Cómo hemos de encajar esas nuevas aportaciones que vienen desde el mundo de los espíritus? Pues continuamos parecido también, pensando sobre ello, posiblemente, evidentemente ahora, con un poco más de criterio al respecto. Y más aún, después de considerar con cuidado todos estos aspectos que acabamos de leer de Kardec y de los espíritus que le respondían. Porque cuando nos damos cuenta que ciertamente el espíritu desencarnado y también el encarnado es capaz de formar no ya imágenes, no ya apariencias, sino realidades materiales en el mundo espiritual, eso nos da mucho que pensar. Pero continuemos adelante. Y llegó André Luis. Y llegó André Luis, que no fue el primero. En el siglo XVIII, Emanuel Swedenborg, aquel gran estático y además ingeniero y además teólogo, además diplomático y además un hombre inteligentísimo, tuvo ya una serie de visiones en las cuales él estaba en las casas de los ángeles y refería que aquellas casas eran como la suya, eran muy parecidas a las que estaban en nuestro mundo, y daba una serie de explicaciones después sobre la situación en aquellos lugares que no se correspondían realmente a la realidad, como el mismo espíritu de Swedenborg le reconoce posteriormente a Allan Kardec en comunicaciones en la Sociedad de París. En el prólogo del libro Los Mensajeros, estos serían las dos obras más emblemáticas porque fueron las primeras. No Solar, La vida en el mundo espiritual, de 1944, y Los Mensajeros, de 1945. Pues en esta segunda obra se dice, en el prólogo, leyendo este libro, que relata algunas experiencias de mensajeros espirituales, ciertamente muchos lectores concluirán con los viejos conceptos de la filosofía
que todo está en el cerebro del hombre, en virtud de la relativa materialidad de los paisajes, observaciones, servicios y acontecimientos. ¿Relativa materialidad? Bueno, de relativa nada, porque para esos espíritus, aquello que están viendo, donde están residiendo, es real. Para ellos es absolutamente real. Los colores son más armoniosos, hay vegetación, se encuentran huertos y jardines, colinas con edificios, pájaros de colores, animales domésticos, como aquí, todo como aquí. Esto no deja de sorprendernos, porque uno acaba pensando, si todo es como aquí, no haría falta encarnar, no sería necesario. Si el mundo material está también allí, ¿para qué hemos de venir al mundo material de aquí? Algunos dirán, bueno, porque aquí encontramos obstáculos, vicisitudes, dificultades, sufrimientos. Allí también, ¿eh? Allí también. Allí también hay dificultades, obstáculos, vicisitudes, sufrimientos, dolores. Podríamos decir, ¿para qué encarnamos? No vale la pena. Casi podríamos vernos tentados a pensar como los espiritualistas anglosajones, que hay una única encarnación y después vivimos en el mundo de los espíritus siempre. Pero realmente no es lo mismo. No es lo mismo. Esas realidades son, a pesar de que puedan parecer tan parecidas a las nuestras, son distintas. Sigamos con ello. ¿Qué es No Solar? Una colonia espiritual fundada en el siglo XVI con una población de 1 millón de habitantes, relativamente pequeña. Si contamos que ahora mismo estamos encarnados 8.000 millones de espíritus en este planeta y que puede haber un número parecido o superior en el mundo espiritual, podríamos pensar que igual somos 16.000 o 20.000 millones de espíritus los que estamos en esta escuela que es el planeta Tierra. Se necesitarían muchos miles de No Solar, de colonias espirituales para acogernos a todos. Pero continuemos. Es de inspiración cristiana, evidentemente. Está situada en el hemisferio sur, a la altura de Brasil. Se halla en la atmósfera terrestre. Su ritmo diario nocturno está marcado por el sol físico. El tiempo lo miden como nosotros. Hay animales vestidos agua como aquí. ¿Es un calco de la Tierra? Es parecida. No exactamente igual, pero parecida. Y la cuestión de algunos ahora me permitirán que esto lo vamos a liquidar rápidamente. Había tomado algunas notas del libro No Solar, pero realmente si en No Solar se utiliza algo parecido al dinero para poder, entre comillas, comprar o conseguir determinadas situaciones favorables, esto nos está diciendo que No Solar está habitada por espíritus todavía bastante inferiores, porque espíritus con una cierta comprensión no necesitan nada de todo esto. Comprenden perfectamente que no se compran las circunstancias favorables, no se compran favores en el mundo espiritual. El mundo espiritual y el mundo material progresamos y con ese progreso realmente nos hacemos merecedores de una manera totalmente justificada de determinadas circunstancias positivas, nada más. Por lo tanto, si el bonus hora realmente es algo cierto en ese lugar, quiere decir que los espíritus que están allí son todavía bastante inferiores, como la mayoría de los que estamos en nuestro planeta encarnados, sin ningún género de dudas. Bueno, me permito saltarme casi esto porque es redundancia, que los muebles eran casi idénticos a los nuestros, libros maravillosos, hay un cuarto de baño, les dan caldo reconfortante y frutas perfumadas, que no digo que no pueda ser así, porque a espíritus como nosotros, que cuando acabemos de desencarnar, seguramente necesitaremos cosas como esta, para sentirnos realmente arropados y acogidos, porque si no, estaríamos muy desubicados. Pero ciertamente hay algunos aspectos que están totalmente fuera de lugar. Por ejemplo, bueno, quiero fijarme de todo esto solo en dos ítems.
La vida social. Dice, nuestra hermana Isaura se casó en Campo de la Paz hace 3 años y reside allá en compañía del esposo. Bueno, hay espíritus que se casan en el mundo espiritual, seguramente, pero son espíritus inferiores, ciertamente, porque un espíritu con una cierta conciencia ya sabe que los matrimonios son propios del mundo físico, no del mundo espiritual. En el mundo espiritual somos amigos, podemos ser grandísimos amigos, pero una cosa no comporta la otra. Y finalmente, esta sí que no me resisto a comentarla con un cierto detalle. El último párrafo. André Luiz se está acercando al planeta Tierra, lo hace con una máquina parecida a un pequeño automóvil con propulsión eléctrica, y dice, el paisaje se hace entonces muy frío y diferente. No nos hallábamos en un camino tenebroso, pero sí muy oscuro y nebuloso. La atmósfera se hizo densa, alterándonos la respiración. Yo me imagino a Kardec escuchando a un espíritu como André Luiz que le dijera estas cosas. Le diría, pero si tú eres un espíritu consciente, ¿cómo es posible que tengas frío? ¿No puedes reconcentrarte en ti mismo y conseguir estar cómodo a pesar de que la apariencia del lugar donde te encuentras no lo sea? Y el punto final, le altera la respiración. Yo me imagino que Kardec lo primero que le preguntaría, oye, ¿tú necesitas respirar? ¿Y si dejas de respirar, qué pasaría? No pasaría nada, porque los espíritus no necesitan respirar. Aunque, evidentemente, muchos espíritus inferiores, como podemos ser nosotros mismos, en el mundo espiritual deben respirar, deben tener esa tendencia a continuar respirando, aunque no lo necesiten, porque por eso somos espíritus inferiores todavía, que necesitamos aún estos automatismos para sentirnos que somos nosotros mismos. Unos años atrás, sobre 1916 o 1920, no, sí, más bien 1920, se produjeron una serie de manifestaciones en Inglaterra por parte de un espíritu llamado Raymond Lodge, que era el hijo menor de Sir Oliver Joseph Lodge. Oliver Lodge fue un científico muy importante de su época, fue un ingeniero y que se interesó muchísimo por la fenomenología paranormal y por la fenomenología mediúmica y realizó muchas experiencias. Cuando murió su hijo, empezó a recibir algunas comunicaciones de este espíritu a través de diversos mediums con gran renombre, como por ejemplo la señora Osborne Leonard, que fue una medium muy conocida en su época. A través de estos mediums, Raymond Lodge le dice a su padre, vivo en una casa de ladrillos, hay árboles y flores, y el terreno es firme, y si se arrodilla uno en el barro, se ensucia uno la ropa. Evidentemente, si yo estoy en el campo y hay barro y me pongo de rodillas, se me van a ensuciar los pantalones. Si estoy desencarnado y me encuentro en una circunstancia así, me va a pasar exactamente lo mismo, porque es lo que se espera que pase. Lo que no puedo comprender aún es que aquí no siga la noche al día como ocurre en el plano terrenal. Aquí vemos una diferencia con lo solar. En ese lugar donde reside Raymond Lodge, que él lo denomina como Summerland, es decir, la tierra del verano. Y es distinta, porque en Summerland el día no sigue, la noche no sigue al día, siempre es la misma apariencia. El otro día, continúa explicando Raymond Lodge, llegó un muchacho que quería un cigarro. Aquí hay laboratorios que fabrican toda clase de cosas, no como ustedes las hacen, de materia sólida, sino de esencia, éter, gases, energías, materia cósmica, universal. Se puede fabricar cualquier cosa, ya hemos visto. Y si alguien necesita un cigarro, se va a encontrar con ello o con cualquier otra cosa. Finalmente, la medium le cuenta a Oliver Lodge. Raymond fue a la biblioteca con su abuelo desencarnado y dice que los libros vistos allí parecen ser los mismos que los que usted lee. Es decir, los mismos que leía
Raymond Lodge, perdón, Oliver Lodge en su casa. Y esto de los libros, no sé, puede ser que sea por deformación, porque toda mi vida he estado leyendo libros. Entonces, muchas veces, en broma o en serio, digo, cuando desencarne, si queréis encontrarme, buscadme en una biblioteca, porque seguro que estaré allí. Allí tiene que haber también toda la información que nosotros conocemos, reflejada de tal manera que pueda ser consultada. ¿Y por qué no puede ser en forma de libros? Perfectamente. Ya hemos visto que los espíritus podemos crear aquello que necesitamos, podemos formar, perdón, que no crear, podemos formar aquello que necesitemos. Ya terminando, me gustaría describir, no es muy habitual encontrar en los libros mediúmnicos una descripción más o menos pormenorizada de cómo se construye una estructura en el mundo espiritual. En un libro de Divaldo Franco titulado Amanecer de una nueva era, se relata una circunstancia de un centro espiritista en Brasil que estaba siendo molestado de una manera muy evidente por determinadas entidades espirituales antiguas que tenían una animadversión profunda por alguna de las personas que estaban allí trabajando y procuraban molestar muchísimo. Entonces, un grupo de espíritas especialistas realizan la siguiente obra. Y explica Manuel Filomeno de Miranda. Dieron inicio al trabajo que se realizaba mediante la concentración mental muy intensa de algunos de ellos, que hacía surgir del fluido cósmico, es decir, de esa materia cósmica universal, el material que otros aplicaban en la edificación cuya base se sentaba en la sala de conferencias, abarcando un gran espacio de forma cuadrangular. Poco a poco se fue erigiendo la edificación que nos hacía recordar a las antiguas torres de vigía en los castillos medievales. En menos de una hora quedó concluida la obra que superaba la altura del edificio material. Perdón, no había pasado de diapositiva. Entonces, más adelante, Manuel Filomeno de Miranda observa que aquella torre de vigía ya no existe. Dice, me di cuenta de que la torre de vigilancia había sido deshecha porque ya no era necesaria. Vamos a retomar una de las diapositivas referidas a la caja de tabaco. Aquella en la que Kardec nos dice que el espíritu actúa sobre la materia. Extrae de la materia cósmica universal los elementos necesarios para formar, según lo desee, objetos que tengan la apariencia de los diversos cuerpos que existen en la Tierra. Esa facultad la ejerce a menudo como un acto instintivo cuando es necesario sin percatarse de ello, pero muchas veces también deberá ser hecha, sin duda, de una forma absolutamente consciente. Los objetos que el espíritu forma tienen una existencia temporal, subordinada a su voluntad o a la necesidad. Puede hacerlos y deshacerlos como quiera, según le convenga. En ciertos casos, esos objetos pueden tener en presencia de las personas vivas todas las apariencias de la realidad y ser realmente reales. No ya solo, como decíamos, en el caso de objetos tangibles, sino para los espíritus que lo estén viendo. Si las tocan, para ellos serán realidades totales, completas. Vamos a terminar con unas reflexiones finales. Esas imágenes fluídicas son más que imágenes. Recordemos la caja de tabaco. La caja de tabaco hubiera podido ser agarrada perfectamente por la medium, abierta y aspirado aquel tabaco que encontraría ella formado dentro de la caja de tabaco. Por lo tanto, un espíritu o un grupo de espíritus superiores podrían crear por un efecto de su voluntad una casa, un hospital, una ciudad. Evidentemente sí. Yo diría que sin ningún problema. Cuanto más consciente sea el espíritu, cuanto más sepa, mejor lo hará, más rápido, de una manera adecuada. No hay ningún problema al respecto.
por un efecto de su voluntad, podrían mantener esa realidad política por todo el tiempo que quisieran, días, meses, años, siglos. Evidentemente, el tiempo, el mundo espiritual, fluye de una forma distinta. Lo que para nosotros es un siglo, para ellos es, bueno, una sensación indeterminada. En más de una oportunidad, en nuestras reuniones mediúmnicas, hemos preguntado a espíritus que manifestaban haber vivido hacía 100, 150 años. Y les hemos preguntado, oye, ¿te das cuenta que hace mucho tiempo de esto? Y los espíritus responder, bueno, debe ser, parece, pero no estaban muy preocupados ni muy conscientes de que hubieran pasado 150 años, cuando para nosotros 150 años son muchísimas generaciones. O sea que el fluir del tiempo es diferente. Por eso, un espíritu podría formar aquella caja de tabaco y tenerla 150 años. ¿Por qué no? Si le hacía ilusión o quería que era necesaria, ¿por qué no? ¿Podría crear una casa? Bien, ¿por qué no? Entonces, esto que nos explica Raymond Lodge, Emmanuel Swedenborg, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, ¿es la realidad o es una parte de la realidad? Yo diría, y es una opinión personal, que es una parte de la realidad. Seguramente hay espíritus que no necesitan esa realidad. No les hace falta. Son esos espíritus que le referían a Kardec, que están en esos campamentos, en esos vivaques, en los diversos mundos y soles que hay en el universo. Están allí simplemente descansando, reflexionando, pensando, preparándose. Posiblemente esos espíritus no necesiten una casa como nosotros. Pero nosotros, cuando desencarnemos, ¿qué esperamos encontrar? ¿Una nubulosidad? ¿Nada? No sé. ¿Tinieblas? ¿Qué esperamos encontrar? Si nos encontramos mal, lo que yo creo que todos desearíamos encontrar o encontrarnos es un hospital. Eso yo creo que es lo más habitual. Si estamos cansados, ¿qué es lo que desearemos? Descansar. ¿Y dónde se descansa en nuestro mundo? En una cama. Pues necesitaremos una cama. Por ello, no es tan extraño que en el mundo espiritual puedan formarse estructuras cuasi físicas parecidas a las nuestras, donde las entidades inferiores como nosotros o más inferiores que nosotros puedan encontrarse acogidas. No estamos preparados todavía para habitar un mundo abstracto sin formas. Eso nos desconcertaría absolutamente. Necesitamos las formas. Fijémonos que una de las maneras más sutiles y duras de torturar a un ser humano es privarle de cualquier contacto sensorial. Encerrarle dentro de casi de una burbuja, dentro de un traje totalmente acolchado, en una habitación acolchada, sin ningún tipo de ruido ni de luz. Eso es una tortura brutal. ¿Esto es lo que esperamos nosotros que nos ocurra cuando desencarnemos? Claro que no. Necesitaremos un mundo de formas. Si nos encontramos mal, necesitaremos que un médico nos visite y nos diga, bueno, lo que sea, lo que necesitemos. Por eso no es extraño que ello ocurra. Sin embargo, hay también otras realidades. Hay que considerar la realidad que se desprende, perdón, de las situaciones que se plasman, por ejemplo, en las situaciones de los espíritus en turbación. Pongamos un ejemplo. Un espíritu se presenta en nuestro centro diciendo que es, bueno, que está en su herrería, ve perfectamente la fragua, era un espíritu antiguo ya, y que un cliente malhumorado porque no había terminado su trabajo le había dado un golpe en la cabeza, de resultas de la cual ese hombre murió. Y pasó años y años en esa situación. Cuando se manifiesta este espíritu, se le dice, oye, mírate las manos. La medium abre las manos, unas manos pequeñas, y el espíritu dice, veo mis manos, grandes, callosas, fuertes.
Y en un momento determinado, el espíritu, la medium, se mete la mano en el bolsillo del pantalón, la abre y dice, mira las 3 monedas de plata que me han pagado por este trabajo, además de matarme. Allí no había nada. Él veía las 3 monedas de plata. La medium, después, al despejarse, dijo, yo también las vi. También vio las 3 monedas de plata y las manos del espíritu. Pero aquella realidad era del espíritu. Era suya. Aquel paisaje, aquella fragua, era su imagen mental. Posiblemente formada de una forma automática por él mismo. En otras oportunidades eso no puede ser, porque el espíritu ni siquiera sabe cómo ha muerto, y ciertamente esa realidad que le envuelve de una manera particular a él mismo estará fabricada, entre comillas, por su espíritu protector o por espíritus amigos que quieran plasmarle aquella realidad para hacerle pensar y también para acogerle. Otro ejemplo. Una mujer, el espíritu de una mujer se presenta en la reunión mediúnica y dice que está muy atareada, que está fregando platos, que está en su cocina, en la cocina de un restaurante de su hijo, al que ayuda fregando platos, pero está muy fatigada. Y entonces se le recomienda que se siente, que se tranquilice. Ella se sienta, abre la puerta del restaurante, ve que no hay nadie en aquel momento, vuelve a entrar en la cocina y observa a otras personas que están allí trabajando. Esa cocina era su realidad. Era seguramente donde aquel espíritu murió. Y seguía exactamente haciendo lo mismo. Y no era un espíritu negativo, no era un espíritu problemático. No, de ninguna de las maneras. Era un espíritu tranquilo. Pero se había quedado durante 40 años dentro de aquella realidad propia. Es decir, ella no estaba en lo solar. Ella no estaba en una colonia espiritual. No sé dónde estaba, pero estaba en su propia realidad, tutelada sin ningún género de dudas por espíritus desencarnados que estaban pendientes de ella. Por ello, la realidad de los espíritus turbados es propia, es personal, pero espíritus turbados, dentro de esos 20.000 millones de espíritus que estamos imantados a nuestro planeta, ¿cuántos habrá que pueden estar en turbación después de morir? Muchos, muchos. Entonces habrá muchísimas realidades particulares a este respecto. Por ello hay que encajarlo todo. Podemos aceptar perfectamente lo que explicaba Kardec, podemos aceptar perfectamente con matices lo que explica André Luiz, y hay que tener en cuenta, muy en cuenta, esta realidad de los espíritus en turbación, porque lo que es realmente peligroso es generalizar. No se puede, porque André Luiz diga esto, porque Kardec diga aquello, o porque Swedenborg diga lo de más allá, no vamos a decir todos los espíritus se encuentran en la misma situación. No, eso ya sabemos que no. Simplemente asistiendo o leyendo algún libro donde se reflejen comunicaciones mediúmnicas, nos damos cuenta que las situaciones particulares de cada quien pueden ser muy diferentes. Se deben examinar siempre con detalle esas aportaciones mediúmnicas. Y si los espíritus que concurren a esas reuniones mediúmnicas dan pie a ello y demuestran tener un cierto conocimiento, pues hay que preguntarles, hay que pedirles ayuda para entender mejor esas nuevas aportaciones. Y si a pesar de todo hay aspectos que no entendemos, sepamos pues dejarlos en suspenso por lo menos. No los demos como ciertos y reales hasta que tengamos más conocimiento de los mismos. Bueno, como podemos ver, la caja de tabaco ha dado mucho juego. Esto suele ocurrir con los estudios que realizaba Kardec. Él empezaba por un detalle y de ese detalle acababa construyendo toda una realidad filosófica, moral, mediúmnica, en fin. Es una maravilla. Leer a Kardec y estudiarlo es seguramente una de las mejores
actividades que podemos tener los espiritistas que queramos realmente saber a fondo lo que es esta filosofía y esta ciencia. Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir pantalla. Excelente, David, muy didáctica tu exposición, sobre todo de un tema tan complejo que nos reafirma lo importante del pensamiento, de la voluntad y del constante estudio que debemos tener acerca de todos estos temas. Exactamente así. Vamos a darte el derecho de palabra, te felicitamos, pero vamos a abrir el derecho de palabra. Creo que ya tienes algunas preguntas. Sí, tenemos una pregunta de Inés Mejía. Esto se refiere a la idioplastia. Idioplastía. También Inés, ideoplastía y formación mental de determinadas realidades serían términos equivalentes. Ideoplastía es una palabra utilizada por la parapsicología, pero que los espiritistas podemos utilizar también perfectamente, pero sería un sinónimo. Quien hace que el espíritu encarnado o desencarnado que plasma una ideoplastía está realmente plasmando su pensamiento. Está plasmando lo que sea, pero es su pensamiento el que plasma. Gracias. Gracias a usted, Inés. ¿Yacira? Tenemos otra pregunta de Eduardo Lorriaga. Muy interesante todas las reflexiones realizadas. Nos sumergen en una posible realidad. ¿Puede un espíritu en forma inconsciente formar el ambiente en que cree que se encuentra? Yo creo que la respuesta debe ser afirmativa. Muchos espíritus desencarnados en estado de turbación forman ellos mismos, sin ser conscientes, esa realidad cuasi material en la que están viviendo, porque es su realidad. Ellos fallecieron en esas circunstancias. La mujer que estaba fregando platos falleció en esas circunstancias y continuó fregando platos. El espíritu del herrero continuó en su fragua, continuó sintiéndose en su fragua, en aquella realidad que seguramente plasmó él de una manera totalmente inconsciente. Y ciertamente siempre puede haber la ayuda y la intervención de los espíritus protectores que auxilian a entidades que no sepan, que no lo hagan, que no sepan hacerlo y que necesiten esa formación de imágenes. Pueden hacerlo por ellos, pero seguro que hay muchos espíritus que de una forma espontánea generan esa realidad en la cual están viviendo. Muchas gracias, David. Muchas De gracias. nada, a usted. No tengo ninguna otra pregunta. No sé si la profesora Yolanda tiene alguna otra. Ah, Y aquí ya hay tenemos una otra de Rodolfo. Sí, de Rodolfo. ¿Se puede hacer una comparación con la computadora 3D actual, el tema de la réplica de objetos espirituales? Bueno, no es una mala comparación. No es una mala comparación. Las impresoras 3D ciertamente son una maravilla, especialmente para aquellos que no entendemos bien el mecanismo con el cual funcionan. Reproducen una realidad que no la vemos dentro de la máquina. Por ello, podría ser una buena comparación, sin duda. Más preguntas no tienes, pero tienes muchas felicitaciones de todos, David, elogiando tu exposición, tu trabajo, tu esmero y aclarándonos es un tema tan complejo como este, que todavía no se ha estudiado lo suficiente, incluso en el medio espírita. Sin duda. Felicitamos también a María Calvo por estas acuarelas tan bellas que nos parecen que esas presentaciones
las llenan de color y de belleza. Así que felicitaciones, María, a ti, David, por darnos, por haber aceptado nuestra invitación y Siempre compartir es un tus gusto. conocimientos. A todos nos esperamos el próximo domingo. Tendremos de expositora a Paula Rossi de Argentina.